Dios y ustedes están acá. Así es que damos gloria a nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 2. Evangelio de Juan, capítulo número 2, versículo número 23 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 en adelante. La palabra de Dios nos dice: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de tomar sus asientos, por favor. Al igual que muchos pasajes del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan está reconstruido de una manera bastante elaborada, en el sentido de que hace ciertas relecturas de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Esas relecturas, hermanos, lo que tratan la manera de hacer es trazar un contenido teológico a partir de la enseñanza tanto del Antiguo Testamento y cómo esa experiencia en el pasado es una experiencia que también se repite en el Nuevo Testamento. Y en realidad, hermanos, un estudio bíblico del Evangelio de Juan es el que nos ayudaría para entender los paralelos que existen en algunos pasajes de este Evangelio en relación al Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión, hermanos, solamente quiero llamar su atención en estos 3 versículos que hemos leído para que veamos una muestra de ese paralelo y cuáles son las enseñanzas que el evangelista quiere transmitirnos ahora a nosotros. En primer lugar, dice el versículo 3 que mientras estaba en Jerusalén, hablando de Jesús y sus discípulos, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Este es el primer paralelo, hermanos, que encontramos de muchos que van a aparecer, como le digo, en el Evangelio de Juan. En primer lugar, la Pascua, recordemos que era una fiesta que recordaba a Israel la liberación que Dios había hecho de la esclavitud que ellos tenían que soportar en Egipto. La Pascua, entonces, es una fiesta conmemorativa que precisamente lo que busca es resaltar la victoria del Señor sobre la esclavitud que Faraón ejercía sobre su pueblo. Para nadie es un secreto que Israel pasó durante más de 4 siglos bajo la atadura de Faraón, y su liberación solamente fue posible a través del poder sobrenatural de Dios. Las señales, que nosotros popularmente le llamamos las 10 plagas, en realidad tenían un sentido doble. Eran señales de afirmación para el pueblo hebreo, para que ellos vieran el poder de su Dios, y también eran señales para Faraón. Pero el sentido, tanto para el pueblo de Israel como para Faraón, era básicamente dejar en evidencia quién era el Dios que estaba provocando la liberación de su pueblo a través de estos portentos milagrosos que, como ya lo dije, son 10. Pero usted sabe, hermanos y hermanas, que al ver todas esas señales, Israel se entusiasmó bastante. No era para menos, porque
una señal tras otra señal se iba afirmando con un nivel de contundencia. E Israel, al ver esas señales, pues obviamente que se sentía excitado, motivado a poner su fe en el Señor. Cada vez que el Señor ejecutaba una señal en contra de Faraón, ellos se llenaban de mucho regocijo, y uno podría decir: es verdad, Dios ha encomendado a Moisés la tarea de liberar a su pueblo de la esclavitud. Y Faraón, por su parte, cada vez que una señal se producía, su corazón se iba llenando de dureza, de incredulidad, de rechazo. Pero en la medida en que ese corazón se iba endureciendo, usted sabe que el clímax de las señales es cuando finalmente la señal afecta directamente a la vida de Faraón, que significó la muerte de los primogénitos de Egipto, incluidos el primogénito de Faraón. Ahí es donde finalmente el Señor quiebra la dureza de Faraón. Pero también vemos por el otro lado que esa señal produjo en Israel un temor, porque fue en el marco de la 10ª señal cuando se produce la liberación finalmente de Israel en Egipto. Todo fue tan rápido que la cena que se comió ese día estaba preparada con especias amargas, con panes sin levaduras, porque el tiempo no le había permitido al pan ni siquiera de tener ese proceso normal de leudación, es decir, no se había leudado, y Dios era lo que quería. Detrás de todo eso era un deseo de parte de Dios para que Israel no se llevara absolutamente nada de Egipto. Pero pensemos por un momento, cada una de las 10 señales era para que Israel pusiera su confianza plenamente en el Señor por el trayecto y el camino que ellos iban a tener que recorrer por el desierto para alcanzar la tierra prometida. Pero como suele ocurrir, el problema es que esas señales no produjeron la fe en el pueblo de Israel para que ellos se despojaran de Egipto en el corazón. Y es verdad que Dios los tuvo que sacar de Egipto, rompió su yugo de esclavitud, lo hizo a través de estas grandes señales, pero Egipto jamás salió del corazón de Israel. Prueba de eso es que cuando tienen que enfrentarse al desafío de conquistar la tierra, su corazón se llena de incredulidad porque comienzan a ver sus limitaciones ante el desafío y el reto que suponía penetrar una tierra que ellos no conocían y a una nación que estaba preparada militarmente. Todas aquellas señales que ellos habían visto en Egipto no abonaron en nada a su fe. Cuando ellos estaban en Egipto y estaban viendo esas señales de liberación, ellos se emocionaron. Ellos seguramente dijeron: qué grande es nuestro Dios. Nuestro Dios es superior al Dios de los egipcios. Es superior al Nilo, a quienes consideraban los egipcios un dios. Los israelitas seguramente también decían: aún nuestro Dios es más fuerte y más poderoso que Faraón, que dentro de la mitología egipcia, Faraón encarnaba a Ra, a Osiris, todos esos dioses egipcios, los más fuertes, encarnados en Faraón. Pero los israelitas seguramente se emocionaron mucho y dijeron: todas estas señales atestiguan que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios fuerte, es un Dios que para Él no existen los imposibles. Con todas esas evidencias era suficiente para que Israel llenara su corazón de fe y enfrentara los desafíos que les iba a colocar el camino del desierto. Pero usted sabe lo que ocurrió
mientras Israel andaba peregrinando en el desierto. Y es que todas esas experiencias sobrenaturales pasadas no le permitieron a Israel tener una fe consistente. Nuevamente, tomando ese ejemplo del pasado, en el Evangelio de Juan tenemos el mismo paralelo. Y es que dice el versículo 23, mientras estaba en Jerusalén, hablando de Jesús, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Jesús estaba ahí en calidad de libertador nuevamente. Lo único que no en Egipto. Jerusalén se había convertido en el Egipto de Israel, en el Egipto de la religión judía. Vea cómo algo que es sagrado puede llegar a mundanalizarse, porque los profetas veían a Jerusalén como la ciudad santa. Pero hermanos, si nosotros leemos los versículos que anteceden a estos versículos del 22 al 25, usted sabrá que Jesús va con mucha ira a despojar a los vendedores que hacían comercio en el templo. Y Él los saca muy molesto y les dice que han hecho la casa del Señor, su casa, en una cueva de ladrones. Él entonces ha llegado a Jerusalén y específicamente al templo, al corazón de la espiritualidad hebrea, a liberar al pueblo hebreo, al pueblo judío, de la esclavitud de su religiosidad. No lo está haciendo en Egipto, como ocurrió hace miles de años atrás. Lo está haciendo en el corazón de su pueblo. Y como aquí dice en el versículo 23, lo está haciendo en el marco de la celebración de la Pascua, que ya le dije, es una remembranza, es una conmemoración del proceso de liberación que Dios había efectuado hacía milenios atrás. Entonces Jesús aparece ahí como libertador. Jesús aparece ahí como la persona que va a liberar a su pueblo de la condición de esclavitud que ellos están viviendo. Y al igual que Moisés, el Señor también hace milagros de liberación, porque dice que en esa fiesta de la Pascua y en Jerusalén, Él hizo muchas señales. Pero el hacer esas señales, lo que provocó entre los judíos fue lo mismo que pasó con Israel milenios atrás: una excitación para poner de manera emocional la fe y la esperanza en este libertador que estaba llegando a Jerusalén. En realidad, hermanos, al hablar de señales, aunque aquí el Evangelio de Juan no nos da un detalle de cuáles señales eran, uno puede imaginarlo a partir de los otros evangelios. Seguramente Jesús sanó a los leprosos, sanó ciegos, libertó endemoniados, sanó paralíticos. Todo eso a la vista del pueblo que esperaba la llegada del Mesías, del libertador de Israel. Lo tenían ahí enfrente. Y dice el versículo 23 que muchos creyeron en su nombre. Note algo: cuando Moisés es comisionado para ir ante Faraón, una de las cosas que Moisés le dice al Señor es: ¿qué les voy a decir yo? Si ellos me preguntan, ¿cómo te llamas? Dile tú al pueblo que yo soy el que soy. Entonces vea que Moisés llevaba el nombre del Señor. Pero a diferencia de Moisés, el libertador era el gran yo soy.
Por eso es que en el Evangelio de Juan aparecen 7 veces el gran yo soy. Jesús se presenta no como el que trae un mensaje como Moisés, sino que Jesús se presenta como el mensaje vivo que descendió del cielo. Entonces Jesús no venía hablando en nombre de alguien más, venía hablando en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero entonces vea, dice el versículo 23 que cuando la gente vio las señales, creyeron en su nombre. Pero es lo que yo le digo, los judíos al ver las acciones milagrosas y sobrenaturales, ellos creyeron. Ellos dijeron: es verdad, ha venido finalmente nuestro libertador, que es el Mesías. Las profecías se han cumplido. Probablemente entre ellos se comentaban uno a otro y decían cosas como: ¿estás viendo? Los ciegos están viendo, los sordos están escuchando, los endemoniados están siendo liberados. Y eran muchas señales, dice. Hacía muchas señales. Y la gente estaba diciendo: ha venido el libertador. Y ha venido en la época de la Pascua, el momento en el que recordamos cómo también Moisés liberó a nuestros antepasados de la esclavitud en Egipto. Y es ahí donde ellos comienzan a hacer las conexiones de manera equivocada, porque ellos comenzaron a pensar: hoy Jesús nos va a liberar de la esclavitud de los romanos. Hoy Jesús le va a dar el merecido al emperador y nos va a sacar del yugo. Es ahí donde las conexiones se truncan y andan por caminos equivocados. Porque antes de liberar a Israel de la opresión romana, el Señor quería liberar a su pueblo de su propia opresión. Antes de liberarlos del yugo que Roma les había impuesto, Jesús quería liberar a su pueblo del yugo que el pecado les había colocado en la mente y en el corazón. Y eso era lo que Jesús quería. Pero al igual, hermanos, que hacía milenios atrás, la historia se volvía a repetir nuevamente. Porque dice el versículo 24, vea, hermanos, aquí aparece un contraste chocante. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. ¿Cómo está eso? Si la gente que está presenciando los milagros está creyendo en Él, ¿por qué Jesús ahora no cree en esa gente que está poniendo su esperanza en Él? ¿Por qué Jesús no cree en esa fe ficticia, superficial que el pueblo está poniendo en Él? Precisamente por eso. Porque la fe auténtica es una fe que nos despoja de nosotros mismos. Una fe auténtica es la que nos desnuda ante la luz de su palabra y nos despoja de nuestra propia esclavitud. El problema del pueblo judío, como lo fue de Israel de antaño, de hace milenios, es que fácilmente se puede producir una gesta de liberación, ser libre del oprobio egipcio, pero seguir llevando en el corazón a Egipto. Y usted lo sabe, Israel salió de Egipto, salió del territorio de Egipto, pero en el corazón de los hebreos Egipto nunca salió. Era como aquella mujer de Lot,
que aun cuando el Señor los estaba liberando del castigo que estaba cayendo sobre Sodoma y Gomorra, y a pesar de que el Señor les había dado una instrucción clara: salgan y no vuelvan a ver hacia atrás, aquella mujer seguramente alcanzaba a escuchar los gritos despavoridos de los sodomitas cuando estaban recibiendo el castigo. Seguramente la piel de aquella mujer experimentaba el calor del azufre que estaba cayendo sobre la ciudad. Era para que ella le creyera a Dios y no volviera a ver hacia atrás. Pero a pesar de que el Señor estaba sacando a aquella mujer y a su familia de Sodoma y Gomorra, ella no había sacado de su corazón a Sodoma y a Gomorra, lo que provocó que finalmente volviera a ver hacia atrás. Y para ustedes la historia es conocida, se convierte en un monumento de sal. Eso es lo que produce el pecado cuando no sale de nuestro corazón. Nos paraliza. Es muy fácil, como el pueblo hebreo o como los judíos ya en el Evangelio de Juan, tener las experiencias sobrenaturales que tengamos, tener, hermanos y hermanas, las vivencias con el Señor más sorprendentes, una contundencia en su mensaje, una revelación sobrenatural, y aún así no sacar la maldad que existe en nuestro propio ser. Podemos estar frente al libertador, aquel que nos libra de la opresión, y seguir en una condición de esclavitud en el corazón. Es sorprendente ver cómo nosotros, a pesar de que somos conscientes de que Jesús es nuestro libertador, todavía seguimos viviendo vidas esclavizadas. Es increíble que a pesar de que pregonamos un mensaje liberador, nuestras conductas siguen siendo esclavizadas por el pecado. Hablamos a la gente de salir del mundo, pero el mundo no ha salido de nuestro corazón. Hablamos a las personas de ser libres del pecado, y nosotros tenemos gruesas cadenas sobre nuestro cuello que no nos dejan ser libres. Por eso es que Jesús a muchos no nos cree. Tú puedes decir: yo creo en Jesús. Tú puedes decir: mi esperanza está en Él. Él es mi libertador, Él es mi paz, Él es mi todo. Puedes tener todas las experiencias sobrenaturales que quieras. Las personas te pueden juzgar de manera superficial y decir: qué hermano más consagrado, qué hermana más consagrada, qué servicial. Y cualquiera diría: esta persona tiene una fe auténtica. Cualquiera pudo haber dicho: en Jerusalén se está viviendo un gran avivamiento ante todas estas señales, porque la gente está creyendo en Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? Que es el mensaje liberador. ¿Qué dice Jesús? Que ha llegado para liberar a su pueblo de su propia esclavitud. Jesús no creía en ellos. La pregunta que tendremos que hacernos esta mañana es una pregunta doble. ¿Cuántos creemos que Jesús es nuestro libertador? De verdad, ¿cuántos creemos que Jesús es nuestro libertador? Él es nuestro libertador, hermanos. Pero el filo de la pregunta doble es si Jesús nos cree a nosotros. Tú acabas de confesar que yo soy tu libertador, pero yo no te creo. Y no te creo porque en tu corazón sigues esclavizado a tu viejo hombre. Y puedes tener todas las experiencias sobrenaturales frente a ti,
Y puedes ver la manifestación y la gloria de Dios, la contundencia de su palabra. Y Jesús no seguirá creyendo en ti por una razón sencilla. Porque vea lo que dice el versículo 24 y 25. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. Así como Jesús nos conoce a todos nosotros esta mañana. Jesús conoce mi corazón. Jesús conoce su corazón. Ante Él no podemos ocultar nada. Aún lo más íntimo de nuestros pensamientos está desvelado ante su preciosa gracia y mirada. Pero dice que Jesús no creía. Verso 25. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás. Pues Él conocía. Pues Él conocía el interior del ser humano. Él conocía que detrás de eso, aleluya, gloria a Dios, ha venido el libertador. Tu fe es superficial. Tu fe es pasajera. Como lo dice, si no estoy mal, el profeta Amós, su espiritualidad es como el rocío de la mañana, que aparece abundantemente, pero cuando sale el sol se evapora. ¿Cuántas personas no hay que al ver la manifestación de Dios hacen resoluciones del corazón y dicen: Señor, yo te sigo. Señor, yo voy contigo hasta la cruz. Aquí voy a estar. Pero el Señor, que conoce la interioridad del ser humano, sabe si esas palabras son verdaderas o son como la espiritualidad de Israel, que es comparada como el rocío de la mañana, que cae a la tierra, pero cuando la luz del sol irradia, evapora las intenciones. Es increíble cómo el pueblo de Dios también ahora puede tener una espiritualidad superficial. Es increíble cómo nosotros también como cristianos podamos tener grandes resoluciones del corazón. Pero Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra intención, Dios conoce nuestro pensamiento. ¿Por qué cree usted que el día que tengamos que comparecer ante el Dios del universo, van a llegar muchos? Señor, aquí vengo. ¿En qué puesto de honor me vas a poner? No te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Yo era de los que más gritaba en la iglesia. Yo era de los que más años tenía de congregarme. Es más, Señor, hablé nuevas lenguas, profeticé, eché fuera demonios, prediqué en las plazas. ¿Y sabe cuál es el peor? Y yo se lo he dicho, la peor de las consecuencias que Dios le puede imponer a una persona como castigo de su pecado es cuando él ya comienza a creer su propia mentira. Y todas esas personas que han de llegar ante el Señor llegarán ahí porque han creído su mentira. No son las exterioridades las que nos hacen aceptos ante Jesús. No son nuestros privilegios, sin importar cuáles sean, los que nos hacen aprobados ante el examen del libertador. Lo único que puede garantizar y autenticar nuestra fe en el Hijo de Dios es cuando nuestra confianza no está puesta
en las cosas que vemos y hacemos, sino cuando nuestra confianza está puesta en el interior, en una vida de obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres saber quién es una persona de fe? No la que hace muchos milagros. ¿Quieres saber quién es una persona de fe? No la persona, hermanos y hermanas, que tiene más tiempo de estar en la iglesia. La persona que vive en el nivel y en la dimensión de la fe es una vida que está consagrada a la obediencia violenta de la palabra de Dios. Por eso, usted acaba de decir: Jesús es mi libertador, Jesús es mi Señor. ¿Cuántos podemos decir amén a esas verdades? Si eso es verdad, entonces esa palabra nos va a confrontar y nos va a decir: está bien, lo has dicho bien, pero ¿por qué no vives mi palabra en tu corazón? Ahí donde yo te veo. ¿Por qué el resentimiento sigue siendo uno de tus más crueles verdugos? Porque aunque hablas de un Dios de amor, la esclavitud de tu resentimiento te sigue dominando. Porque aunque pregonas la santidad, la lascivia sigue siendo el que te esclaviza. Porque aunque hablas de un Dios de reconciliación, no eres capaz ni siquiera de poderte llevar bien con tus hermanos. Son esos faraones que están aquí adentro del corazón. Son esos ídolos con los que el libertador viene a darle vuelta. Pero muchas veces nosotros ponemos resistencia y decimos: no, Señor, esto no, esto no. Y el libertador te verá y no creerá en ti. Así tengas el más grande privilegio en la iglesia, así tengas la mayor antigüedad en la congregación, así tengas el mejor de los uniformes, Él no creerá en ti, porque conoce el interior de tu vida arruinada y esclavizada. A libertad nos ha llamado Jesús, para que seamos libres de la condenación de nuestro propio pecado. Por eso hagámonos un examen, hermanos. ¿Quién nos está esclavizando? ¿Qué ídolo en el corazón nos está subyugando? Que Jesús se para frente a la puerta y dice: he venido a libertarte. Pero usted dice: no, 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 Jesús, esto no. Esto a mí me gusta. Esto a mí me agrada. Jesús dice: ok, podrás ver grandes milagros, podrás ver grandes manifestaciones, podrás ver la gloria de Dios, y seguirás en una actitud de incredulidad. Pero el día en que tengas que comparecer ante el juez eterno del universo, no te vayas a sorprender que Jesús te diga: no te conozco. No te conozco. ¿Sabe, hermanos? Aquí lo más importante es que Jesús nos conozca. Todos los que estamos acá estamos desnudos ante su presencia. Todos los que estamos acá no podemos engañar al que será nuestro juez del universo. Podremos tomarle el pelo al pastor, podremos engañar a los hermanos, podrás engañar a tu familia, podrás engañar a tu mujer, podrás engañar a tu marido, pero al Dios del universo, a ese nadie le va a tomar un solo cabello. Es un Dios que conoce hasta la interioridad del corazón. Por eso, ¿qué dice Jesús de ti?
Cuando lo alabas, levantas tus manos y adoras su nombre, Él te cree. Te cree. Cuando vienes a servir, Él te cree. Porque si no, nada de lo que hagamos servirá. Nada de lo que hagamos en esta tierra va a servir. Aquí estaban los judíos, ya le dije, celebrando la Pascua en el templo. Pero hasta el mismo templo se les había convertido ya en un ídolo a ellos. Adoraban más los pedazos de piedra que al Dios que se suponía habitaba allí. Hace algún tiempo, hermanos y hermanas, casos bastante penosos y tristes. En una ocasión, con gran expectativa, unos hermanos esperaban la llegada de un ministerio internacional que iba a bendecir con predicación y música. Esto ocurrió hace varios años. Pero dentro del equipo venía uno muy reconocido, con una música bastante conocida. Usted lo conoce, no le voy a decir mayor detalles porque va a dar quién es. En esa ocasión, antes del evento, uno de sus músicos llegó a buscar a este gran ministro de alabanza. Llegó a buscarlo a la habitación del hotel. Él tocó, pero la puerta no estaba cerrada, estaba solamente topada. Entonces cuando él tocó, la puerta se abrió y dijo, bueno, aquí está él. Y eran amigos. Él entró. Cuando entró a la habitación, alcanzó a ver al ministro de alabanza frente a la computadora viendo material pornográfico antes de la alabanza. El músico quedó en shock. ¿Qué te pasa, fulano? ¿Qué estás haciendo? Aquel no halló ni qué hacer ni qué decir porque tenía todas las ventanas abiertas. ¿Sabe lo que hizo el ministro de alabanza? Con este amigo que lo llegó a confrontar, con este colega músico, lo despidió. Le dijo al encargado, por favor no vayan a hacer que esta persona suba el día del evento, porque es una persona que no agradable para el ministerio. Lo bloqueó, hasta hoy lo ha bloqueado. Y el ministro de alabanza ese día llegó a cantar con su jovialidad, llegó a hacer la pantomima. La gente al final, qué bendición, gloria a Dios. Pero usted cree que a Dios puede engañarlo. Podrá engañar a las multitudes, a ese concierto, pero al Dios al que supuestamente ofrece alabanza, a ese jamás lo va a engañar. Por eso, de esas cosas penosas son de las que Dios nos quiere librar. Pero si le permitimos que Él liberte nuestro corazón de nuestra miseria que nos esclaviza. Y para eso, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como hizo David. Vea lo que dice el Salmo, hermano. Le invito a que me acompañe. El Salmo 53. Perdón, 51. Esto es lo que tenemos que hacer. Comenzando por la iglesia, comenzando por nosotros los servidores, comenzando nosotros los ministros. Salmo 51, versículo 1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones,
siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Pero vea lo que dice el verso 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Anúnciame gozo y alegría. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Y eso es lo que necesitamos. Oiga, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Porque es fácil emocionarse en un ratito, pero se necesita firmeza de espíritu para vivir en la libertad a la que Cristo nos ha llamado. No me alejes de tu presencia, dice el verso 11, ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Hermanos y hermanas, esto necesitamos. Hoy nuestro libertador se para frente a nuestro corazón y nos dice: te vengo a liberar. Y usted puede decir: de mi enfermedad, Jesús, de mi crisis financiera, de mis problemas familiares, de mis problemas matrimoniales. No, te vengo a liberar del que te esclaviza. Del mundo, del diablo. No, de ti mismo. De ti mismo. Te vengo a liberar de ti mismo. Pero para que yo te libere, tienes que venir a la luz. Esa luz que nos va a desnudar y nos va a decir cuán miserable somos lejos de Él. Ese Jesús libertador está acá esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana Jesús sabe si tu espiritualidad es correcta. Tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios, tú puedes creer que Jesús es tu libertador, tú puedes creer que Jesús es todo. ¿Cree Jesús en tus palabras? ¿Cree Jesús en tu espiritualidad? ¿O sabe que al igual que el pueblo judío, excitado por las señales, hace resoluciones temporales del corazón que con el tiempo se evaporan y quedan en el olvido? Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente para las personas que desean aceptar a Cristo o desean reconciliarse, para que se pongan de pie. Usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Usted desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, póngase en pie. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted, venga. Él conoce, aquí nadie le va a juzgar, nadie le va a pedir cuentas de su vida interior. Pero al juez del universo, que Él va a juzgar su vida, a Él sí es mejor venir delante de Él.
Esta mañana hay alguien. No tengo mucho tiempo. Póngase en pie, queremos orar por usted. Tú crees en Jesús, Jesús cree en ti. Para Jesús no es suficiente las confesiones verbales, las experiencias externas. Puede ser testigo de las más grandes señales y seguir en una actitud de incredulidad y de desobediencia ante su liberación. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? No tengo mucho tiempo ya. Dios le bendiga. La dama puede pasar acá al frente. Vamos a orar por usted, hermana diaconisa. Pase, queremos orar por usted. Quiero orar por usted. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Pase adelante. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que quiera orar como esta hermana? ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Vamos. Cierro la invitación. Pero esta mañana, si hay alguien, Él conoce si eres sincero. Vamos, ¿hay alguien más? Póngase en pie, hágalo como esta vida. Venga, queremos orar por usted. Alguien que desea entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse. Vamos. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Quieres quedar bien con quienes engañas y aparentas? Dios le bendiga a la joven, pase. ¿O quieres quedar bien con el juez del universo, que es el que va a juzgar tu vida? Vamos, allá atrás. Vamos. A ti te habla el Señor. Yo sé que el Señor está tocando la vida de muchos. Oye, el libertador de tu vida toca tu corazón esta mañana. Él es el que está tocando y te dice: te quiero liberar de ti mismo, de tu engaño, de tu hipocresía. Cierro la invitación ya. ¿Hay alguien más? Allá atrás, hermanos. Yo sé que hay alguien más. Termino ya. Pero podrás engañar a las personas, pero no es a ellos a quienes vas a dar cuenta, es al Señor. Cierro ya esta invitación, pero sé que aquí hay gente que está batallando en su silla. Dios le bendiga a nuestra hermana. Vamos, es mejor ser honesto y ser sincero ante Dios. Allá atrás, hermanos, yo sé que hay alguien más. Termino ya. Termino esta mañana. Pero sé que ahí atrás hay gente peleando en sus sillas. Termino. Corre por tu vida, porque es mejor que te conozca Jesús. Vamos a orar ya por estas vidas. Es mejor venir ante Él. Es mejor venir ante Él. Vamos, amigo. Ponte en pie. ¿Qué estás esperando? El que te puede hacer libre está acá esta mañana. Vamos. Podrás engañar a tu familia, a los hermanos de la iglesia, pero al Señor no lo vas a engañar. Vamos, vamos, vamos.
Vamos a orar ya. Vamos, jovencito, ven, Cristo te espera. Él está acá, Él es tu libertador, Él es el libertador de tu vida. Vamos a orar ya. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por estas vidas que están acá esta mañana. Gracias, Señor, por la libertad que les das a tus hijas. Espíritu de Dios, yo te quiero pedir que tú vengas sobre ellas, les des vida nueva, borre sus pecados por medio de tu sangre preciosa, y que a partir de este momento la vida que solamente se vive en libertad contigo puedan experimentarla. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestras hermanas. Fuerte ese aplauso. Gloria a Dios, hermanos. Les damos la bienvenida. Pueden pasar, hermanas, a que les tomen sus datos. Vamos a orar, hermanos, en este